Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay da a conocer los resultados de la inversión directa correspondiente al año 2020. En esta ocasión también vamos a presentar una revisión y actualización de la serie estadística 1995-2019. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, podrán enviarse preguntas, las cuales serán leídas y respondidas con el equipo. Dicho esto, César, si podrías pasarnos la presentación, por favor. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inversión directa correspondiente al 2020 y también hará una presentación, una revisión de la serie 95-2019, una revisión estadística y los resultados y los motivos de estos cambios. La presentación está organizada de esta manera. Inicialmente vamos a hablar un tema metodológico. Vamos a hacer una revisión y una comparación de la serie publicada actualmente y la nueva serie para el periodo 95-2019 de la inversión directa. Una introducción sobre el contexto mundial y regional del 2020, que afectó un poco todos los planes de inversión directa. El resultado de la inversión directa de Paraguay del año 2020 y unas consideraciones finales. Entonces, la revisión y actualización de la serie de estadísticas se enmarca un poco dentro del plan institucional que tiene el Banco Central de fortalecer sus indicadores económicos. Y en este sentido ha venido trabajando desde hace tiempo en mejorar el sistema estadístico y actualizarlo y adecuarlo a las últimas recomendaciones de los organismos internacionales especializados en la materia. En este contexto de mejoramiento, el Departamento de Estadística del Sector Externo, dependiente de Estudios Económicos, estuvo trabajando durante mucho tiempo, más 3 o 4 años, en el proyecto de revisión, actualización y mejora de las estadísticas de inversión directa en el país. Los principales aspectos que abarcó esta mejora, esta revisión de la serie, prácticamente se basó en la revisión e introducción de mejoras metodológicas, acceso y disponibilidad a nuevas fuentes de información. El Banco Central tuvo acceso a mucha y mejor información de la que anteriormente se disponía, sobre todo proveniente de registros administrativos y de empresas. También se aprovechó, digamos, para ampliar la cobertura. Si bien la importancia relativa a estos otros sectores es mínima, se aprovechó también, atendiendo a este mayor acceso a información, a incorporar otros sectores de la IED que no lo teníamos considerado anteriormente, como el caso de las empresas financieras, las casas de cambio y los almacenes generales de depósitos, que sí ya incluye esta nueva serie, para poder, digamos, procesar toda esta información. El banco tuvo que desarrollar e implementar una plataforma informática que pueda, digamos, viabilizar el manejo de todo este gran volumen de información y revisión que permita revisar la serie para casi 21 años, ¿vale? Entonces, los trabajos realizados en este marco del proyecto han permitido recalcular todos los componentes de la inversión directa del año 95, previa revisión de estos datos históricos disponibles y la incorporación de nueva información obtenida a partir de encuestas y registros administrativos. Las principales fuentes de información que se utilizaron principalmente han sido las encuestas a empresas no financieras y registros administrativos, un gran volumen de información que requirió, digamos, un procesamiento importante de los mismos. Y también los datos obtenidos a partir de la superintendencia o las entidades financieras y aseguradoras que se obtienen a través de la superintendencia de bancos y la superintendencia de seguros, que también tuvo que hacerse algunas adecuaciones tecnológicas que nos permitan, digamos, absorber toda esa información de esa base de datos. Todo este desarrollo, esta actualización, esta mejora se sustenta un poco en la labor estadística que la ley, digamos, confiere al Banco Central, y está establecido en la 489, en la 6104 de la ampliación, y el recibir información tanto de empresas físicas, jurídicas, del sector público y privado, es de carácter obligatorio. Entonces, este es el marco legal un poco que ampara al Banco Central a pedir información y a procesar y elaborar este indicador de inversión directa. Antes de entrar un poco a los números, queríamos un poco repasar algunos aspectos conceptuales de qué se considera inversión directa, y es la inversión que hace una persona física o jurídica residente de una economía
en el capital de una empresa residente en otra economía. Entonces, si la empresa toma un préstamo de la matriz o la matriz invierte en una empresa, es una inversión directa, pero si la empresa, digamos, filial toma un préstamo no de la matriz, no se considera inversión directa, ¿verdad? Entonces, la implicancia que tiene esto es básicamente tratar de ejercer algún control en el largo plazo sobre la empresa que se ha adquirido cierta participación. Y existe también un mínimo por encima del cual se considera, digamos, inversión directa, que es el 10% del capital. Por encima del 10% se considera inversión directa y se considera que hay un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa. Y si la inversión es por encima del 50% en el capital, se considera que se habla de un control total de la empresa. Por debajo, inversión de cartera. Los conceptos principales que hacen a la inversión directa es del capital, ¿verdad? Aportes o ampliaciones de capital que hace el inversor directo, las utilidades reinvertidas obtenidas por la empresa, que pueden ser también remesadas o no al exterior o reinvertidas, y los préstamos que puede obtener la empresa filial de su matriz y viceversa. También las filiales pueden otorgar préstamos a sus matrices, ¿verdad? Entonces, hay deudas con la matriz con el exterior y otras transacciones entre compañías también relacionadas. Entonces, los resultados de la revisión, la línea, digamos, negra, son los nuevos niveles de la inversión, de los flujos de inversión directa para el periodo 96-2019. Y en general se observan de que a partir del 2003-2004 observamos mayores flujos de inversión directa a las que anteriormente teníamos, digamos, publicados. Y a partir del 2017 y 2018 se observan menores flujos de inversión directa. Esto, como habíamos mencionado, debido al mayor cúmulo de información, a un grupo importante de empresas que anteriormente no teníamos información y que ahora pudimos conseguir mayor información. Estamos hablando aproximadamente de más de 150 empresas dentro del total, que permitió recalcular todos estos flujos y obtener estos nuevos niveles, de estos nuevos flujos y también de nuevos niveles del stock de la inversión directa. Entonces, analicemos ahora a continuación, digamos, estas principales diferencias en donde la inversión, los flujos de inversión, los flujos netos de inversión directa fueron, digamos, superiores a lo que teníamos anteriormente. Y así vemos, por ejemplo, de que en el año 2007, donde se encontró la mayor diferencia, esta se debe principalmente al flujo que teníamos en la serie anterior, fue 202 millones de dólares, y la actual tiene un nivel de 443 millones de dólares. La nueva serie en los niveles de inversión, de los flujos de inversión directa, se debe principalmente a que hemos encontrado un mayor nivel de préstamos recibidos desde las matrices por las filiales. Anteriormente teníamos un registro de 129 millones de dólares y actualmente, digamos, con los nuevos registros, la nueva información, los niveles de préstamos netos recibidos de las matrices fue 282 millones de dólares. También encontramos una mayor inversión de utilidades por un nivel de 139 millones de dólares. La segunda mayor diferencia, si bien lo encontramos en el año 2014, hemos encontrado de que los préstamos netos fueron menores a lo que teníamos registrado anteriormente. Estos préstamos netos negativos implican que se devolvieron préstamos a las matrices o que las filiales prestaron a las matrices, ¿verdad? En este caso, el nivel obtenido de los préstamos netos negativos, es decir, que se devolvieron menos préstamos o se prestaron menos recursos a las matrices por parte de las filiales, ¿verdad? Esa fue la diferencia más importante, así como también se encontró una mayor reinversión de utilidades al nivel que teníamos anteriormente. El tercer nivel de diferencia se obtuvo en el año 2013, en donde ahí también, así el préstamo neto, el que marca un poco la diferencia, se encontraron que las filiales remitieron menores préstamos o cancelaron menores préstamos o prestaron menor nivel a las matrices, ¿verdad? Básicamente, y la cuarta mayor diferencia, que fue en el año 2010, se encontró de que se obtuvieron mayores préstamos procedentes de las matrices, así como también un mayor nivel de reinversión al que teníamos anteriormente, de 291 millones de dólares respecto a 220 que teníamos en la serie anterior. En tanto que
menores flujos netos respecto al nivel, digamos, publicado anteriormente, se debió principalmente a a menores préstamos netos este, eh, remitidos y también a menores utilidades reinvertidas. En este sentido, lo que vemos en el 2019 en particular, que el flujo es importantemente menor, digamos de 522 respecto a 225, vemos de que se remitieron utilidades o se remesaron utilidades por valor de 167 millones de dólares, cuando en la serie anterior teníamos principalmente una reinversión de utilidades de 56 millones de dólares. En el caso del año 2009, tenemos que acotar ahí principalmente se han dado también una recomposición en términos de inversión directa. Algunas empresas que eran de inversión directa han sido, digamos, absorbidas o adquiridas por empresas nacionales, por residentes. Entonces, no directa, digamos, que dejó de existir o, digamos, se fue, sino que simplemente ha pasado a manos de residentes, ¿verdad? Y eso se observó en actividades de comercio principalmente, ¿verdad? Y ahí tenemos un nivel de prácticamente de más de 210 millones de dólares que eran de inversión, eran de empresas de inversión directa que pasaron a manos de residentes, ¿verdad? Entonces dejaron de ser inversión directa, pero digamos, esto pasaron a formar parte de, de propiedades residentes, ¿verdad? Entonces eso también implicó, digamos, un flujo neto negativo, ¿verdad? Porque finalmente es como una salida de esta inversión de este cambio, digamos, en la propiedad de ser inversión directa a ser inversión de residente. En el año 2018, digamos, la diferencia se dio principalmente porque las filiales han prestado, digamos, o han devuelto préstamos por valor de 295 millones de dólares a sus matrices, cuando en la serie anterior teníamos que se habían obtenido préstamos de las matrices por 96 millones de dólares. La utilidad, sin embargo, reinvertida fue mayor en la nueva serie, 270 millones de dólares respecto a 204 que teníamos en la serie anterior, y también se observó una leve mayor capitalización de estas empresas. En el año 2017 se observa una mayor capitalización principalmente, y también, digamos, los préstamos que teníamos registrados que las empresas filiales habían recibido sus matrices, finalmente en el neto no se observa eso, ¿verdad? Y también se observa una remisión leve de utilidades a las matrices en este año 2017. La incorporación de esta nueva información ayudó a determinar mayores niveles de flujos brutos de entradas y salidas. Eh, la incorporación de nueva información ayudó a determinar mayores niveles de flujos brutos de entradas y de salidas. En este sentido, los flujos brutos de entrada en el 2019 alcanzó un nivel de 2.363 millones de dólares, ¿verdad? 776 millones de dólares superior al registrado en el 2020, en el 2010, en la serie anterior del 2019, y también los flujos de salida encontrados en la nueva serie fueron de 2.139 millones de dólares, 1.000 millones de dólares más de lo que teníamos en la serie anterior. La evolución de los saldos, en general, en el primer tramo de la serie hemos encontrado que la serie anterior es levemente superior a la serie, digamos, revisada hasta el 2006-2007, cuando la serie actual es superior a la anterior, pero finalmente uno ve que el stock o el saldo de inversión directa es muy similar al que teníamos anteriormente. Esto es al año 2019. Si observamos un poco cómo han ido evolucionando los distintos sectores, vemos de que a partir del 2010, principalmente vemos de que el sector financiero se ha incrementado su posición en la inversión directa, así como también la producción o la elaboración de aceites, ¿verdad? Que cobra relevancia a partir del 2012-2013 principalmente, así como también la actividad de comercio. Aparecen nuevas actividades como la de servicios inmobiliarios, que es la línea o la barrita lila, ¿verdad? Principalmente, y también la agricultura, que ha tenido, digamos,
una participación, digamos, superior dentro del saldo de la inversión extranjera directa a partir del 2014 en particular. Como que han ganado preponderancia en los últimos años dentro del stock de la inversión directa. Miremos un poco qué es lo que ocurrió en el mundo, y en este sentido, el 2020 fue un escenario complejo, digamos, para el mundo, caracterizado por una crisis sanitaria y económica que ha un poco derivado en este tema de la pandemia. Ahora hay una desaceleración de la economía global como consecuencia de las medidas de confinamiento que han establecido las distintas economías para tratar un poco de evitar los contagios y que el estrés del sistema sanitario sea, digamos, lo menos posible, de manera a enfrentar un poco este tema de la pandemia. En este sentido, vemos que en el mundo la inversión extranjera directa se redujo en 35%, los flujos netos. Y si miramos un poco por regiones, vemos de que en el mundo, si bien se redujo un 35%, vemos en otras economías desarrolladas que los flujos se han reducido un 58%, en Europa casi un 80%, en Norteamérica un 42%, en las economías en desarrollo, si bien se redujo un 8%, en América Latina y el Caribe esta reducción se ha visto en un 45% y en América del Sur particularmente se ha observado una reducción del 54%. Entonces, América Latina y el Caribe experimentó una caída del 45% en los flujos netos de inversión directa y alcanzó un nivel de 87.500 millones. Y este nivel alcanzado de 87.000 millones de dólares es similar al nivel de flujo observado en el 2009. Un poco ya implicaba una caída, digamos, del 45%. O sea, la pandemia lo que ha hecho es postergar los planes de expansión que tenían algunas empresas, ¿verdad? Y también otras nuevas empresas que querían, digamos, invertir en la región también han tomado la decisión, digamos, de postergar estas inversiones dada la crisis sanitaria mundial, ¿verdad? Si miramos un poco qué ocurrió en América del Sur, vemos que en Brasil, por ejemplo, los flujos netos de inversión directa se redujeron un 62% respecto al 2019, y ahí principalmente las actividades que se han visto más afectadas han sido las inversiones en hidrocarburos y la parte del turismo, ¿verdad? Que ha sido una de las actividades más castigadas por el efecto de la pandemia. En Colombia, la reducción de la inversión directa fue del 46% respecto al 2019. Y principalmente la reducción de los precios del petróleo ha incidido fuertemente en el año 2020 en estos niveles de flujos. Chile se redujo en un 33%, si bien se vio afectado positivamente por los precios, digamos, de los minerales en el segundo semestre. Una reducción de 33%. Perú tuvo una reducción del 88%, atendiendo un poco a su crecimiento y también a la inestabilidad política que se ha observado en el 2020. Argentina, la reducción fue del 38%, por citar, digamos, algunos. Viendo un poco el contexto mundial del 2020, miremos el resultado de la inversión directa en Paraguay en el 2020, ¿verdad? En el 2020 en Paraguay se registró un flujo neto positivo de inversión directa que fue de 120 millones de dólares. Implicó una reducción del 46% respecto al flujo neto observado en el 2019. Y el flujo bruto de entrada fue, a pesar de la situación del 2020, fue de 2.377 millones de dólares, ¿verdad? Muy similar a lo observado en el año 2019, que fue 2.363 millones de dólares. Si bien se han observado mayores flujos de ingreso, también se han observado mayores flujos de salida, ¿verdad? Atendiendo un poco a que las empresas han remitido mayor utilidad a sus matrices y también esta facilidad un poco de la movilidad de capitales que tiene Paraguay, que le hace atractivo a la inversión directa, porque uno puede, digamos, mover libremente los flujos, ¿verdad? Entonces también permitió de que las empresas puedan remitir estos flujos por un nivel de 2.257 millones de dólares, un 5,5% superior al observado en el 2019.
Como decíamos, ¿verdad? Que un poco explica este flujo del 2020, está explicado por menores niveles de préstamos netos y utilidades reinvertidas, ¿verdad? Si vemos en el 2020, vemos de que las utilidades remesadas han sido de 139 millones de dólares, ¿verdad? Si bien se ha observado una capitalización levemente de 21 millones de dólares, lo que no se obtuvo fueron préstamos de las matrices hacia las filiales, que fue solo de 38 millones de dólares en este año 2020. Es decir, lo que se ha observado es que las filiales han como remitido más recursos a las matrices, un poco atendiendo a la situación de incertidumbre de todo el 2020 por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué actividades han tenido mayores flujos netos positivos, ¿verdad? Y han sido la actividad de comunicaciones, intermediación financiera y productos metálicos. Y las actividades que han tenido menores flujos, o que han tenido flujos negativos, han sido principalmente el sector de comercio, servicios a las empresas, la agricultura, transporte, por citar, digamos, los más relevantes. ¿Qué ocurrió, digamos, al interior de estas ramas de actividades? Vemos de que el interior de las comunicaciones, lo que vemos que este sector recibió muchos préstamos desde sus matrices por 242 millones de dólares, si bien remitió mayor utilidad que la obtenía en el ejercicio por 83 millones de dólares. En el neto lo que tenemos son 159 millones de dólares de flujo neto positivo observado en el 2020. El caso de la intermediación financiera, este flujo positivo observado en el 2020 fue principalmente por una mayor capitalización de 78 millones de dólares y una reinversión de utilidades de 80 millones de dólares. El caso de la elaboración de aceites, si bien remitieron o pagaron préstamo o prestaron a sus matrices por 47 millones de dólares, han reinvertido utilidades por 55 millones de dólares. Similar comportamiento se observó en las empresas de producción de carne que han o cancelado préstamo o prestado a sus matrices por 66 millones de dólares y han reinvertido utilidades. Entre los sectores que han recibido o que han tenido flujos netos negativos en el 2020, el sector comercio remitió utilidades por 92 millones de dólares más en el año 2020 y también o prestó o canceló préstamos por 13 millones de dólares. No obstante, se observó una mayor capitalización de 18 millones de dólares en el 2020. Los servicios a las empresas han remitido utilidades en el 2020 por 51 millones de dólares más y también se han reducido capital por 11 millones de dólares. Así en el sector transporte también se ha observado que han remitido utilidades por 75 millones de dólares y también han cancelado compromisos o han prestado por 29 millones de dólares. No obstante, se observa una capitalización de 51 millones de dólares. Si analizamos un poco por actividad, por sector económico, vemos que en el 2020 el sector terciario, digamos, el flujo neto positivo fue de 130 millones de dólares, el sector secundario de 42 millones de dólares y la agricultura tuvo un flujo neto negativo de 52 millones de dólares, lo que configura un poco este flujo neto positivo de 120 millones de dólares para el 2020. Se observa de que digamos, el flujo neto positivo, sobre todo el sector secundario, fue muy distinto al observado en el 2019, así como también el sector terciario que tuvo, digamos, un flujo neto. Sin embargo, en el sector terciario que tuvo un flujo neto en el año 2019, ahora se observa un flujo neto positivo de 130 millones de dólares. Los saldos de IED dados 2020 en 6.180 millones de dólares, 4,3% menos en dólares respecto al stock observado en el 2019. Y respecto al PIB, vemos de que los saldos de IED en el 2010 representaron un 13% del PIB y actualmente en el 2020 esto representa un 17%. Esta mayor reducción que se observa en el stock de la inversión directa para estos últimos años
Si bien los flujos han sido positivos en estos años, hay que tener en cuenta que como esto está calculado, digamos, en dólares, el stock, todo el stock, digamos, está hecho, digamos, en guaraníes, los balances están hechos en guaraníes, y esto a pasarlo a dólares, ¿verdad? Atendiendo un poco la depreciación del tipo de cambio observado en estos últimos 4 años, hace que el stock de inversión directa en dólares también, digamos, se reduzca, y por esto es que se observa, digamos, este menor nivel a partir del año 2017, 18, 19 y 20, atendiendo un poco a la depreciación que se ha observado del guaraní para estos años. Si observamos, digamos, por componente, vemos que las empresas no financieras constituyen el gran componente de la inversión directa, y las empresas financieras, los bancos, tienen un componente muy importante, en tanto que los otros, los seguros y las otras entidades financieras, digamos, representan un nivel, digamos, muy bajo. Esto es lo que he mencionado anteriormente. El menor nivel de saldos en dólares se debe principalmente a la depreciación del guaraní respecto al dólar observado en los últimos años. Ahora, si bien en guaraníes el saldo de la inversión directa fue creciendo, ¿verdad? Y en el último año, en el 2020, fue 2,5 superior, vemos de que en términos de dólares, dada la depreciación, esto se reduce para los últimos años en particular. Las actividades con mayores pesos en los saldos de la IED han sido la intermediación financiera, la elaboración de aceite, el comercio, transporte, ¿verdad? Que representan un 20% de la intermediación financiera dentro del saldo de IED. La elaboración de aceite es un 13%, el comercio un 12,5%, el transporte un 9% y la agricultura un 5%, por citar, digamos, las actividades de mayor preponderancia dentro del saldo de inversión extranjera, de inversión directa. Si vemos el origen de la inversión, vemos principalmente que el saldo de inversión directa provienen principalmente de España, Estados Unidos, Países Bajos y Brasil, y las actividades en las cuales están, digamos, estas inversiones, principalmente es en el sector de la intermediación financiera, principalmente la elaboración de aceites, en el sector transporte, en el comercio, ¿verdad? Son como las actividades dentro de las cuales estos inversores digamos, han incursionado, ¿verdad? Entonces, el saldo de la IED, como decíamos, en el 2020 fue de 6.180 millones de dólares. El total de empresas que compone un poco el directorio actual de la inversión directa son de 435 empresas, y con inversionistas directos provenientes de diferentes países, principalmente de Brasil. Son 123 inversores directos provenientes de Brasil. Aquí hay que tener en cuenta de que mucho de esta inversión proviene o está, digamos, configurado bajo el régimen de maquila, ¿verdad? Principalmente. España son 33 inversores directos, Argentina 32, Uruguay 31 inversores directos, por citar los más relevantes. Y el origen de la inversión directa provienen principalmente de 40. En unas consideraciones finales, el 2020, como decíamos, presentó un escenario complejo para el mundo, caracterizado por una crisis sanitaria y económica global, que ha un poco postergado la inversión directa de muchas empresas y también sus planes de expansión. Los flujos netos de inversión directa mundiales se redujeron en un 35% en el 2020. América del Sur, en particular, experimentó una reducción, como decíamos, del 58% en los flujos netos de inversión directa en el año 2020. En el 2020, en el caso de Paraguay, si bien el flujo fue positivo y alcanzó 120 millones de dólares, en términos del nivel del flujo observado en el 2019 fue 46,5% menor, pero aún así se observó, digamos, un flujo bruto de entrada muy importante de 2.377 millones de dólares de flujo bruto. Por componentes, el flujo neto estuvo explicado principalmente por menores préstamos netos y utilidades reinvertidas. Y si analizamos por actividad económica, el incremento de los flujos netos de IED se observó principalmente en las actividades de comunicación e intermediación financiera, metales comunes
metales comunes y producción de carne, y los que se vieron atenuados por menores flujos netos de comercio, servicio a las empresas, minerales no metálicos y transporte. Con estos resultados, la inversión directa al cierre del 2020 asciende a 6.180 millones de dólares, registrando una reducción de 4,3 respecto al 2019. Si bien el flujo neto fue positivo, la depreciación del guaraní respecto al dólar norteamericano incidió en la valoración del cierre del stock de IED del 2020. Las actividades económicas con mayor participación en los saldos de inversión directa han sido la intermediación financiera, elaboración de aceites, comercio y transporte. En los últimos años, Paraguay ha recibido inversión directa de un número creciente de países. Actualmente, España, Estados Unidos, Países Bajos y Brasil, digamos, los principales flujos de inversión. Y algunos países también han ampliado su posición, como el caso de Irlanda, Curazao, Colombia. Y además, el número de países inversores directos en el país pasó de 20 en el 2008 a 41 en el 2020. Entonces, considerando también de que la inversión directa es una fuente de financiamiento externo importante para el país, ¿verdad? La misma ha mostrado un aumento dentro de la estructura de la posición de inversión internacional, pasando de un 19% en el 2010 al 25% en el 2020. O sea, dentro de toda la estructura de pasivos que tiene el país, la inversión directa representa hoy el 25%. Cabe mencionar de que finalmente que la compilación de estadísticas de IED es bastante dinámica, por lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Uno accede a mayor y mejor información. Por ende, todas estas cifras divulgadas son consideradas preliminares y están sujetas también a revisión en tanto recibamos mayor y mejor información en años venideros, ¿verdad? Y finalmente queremos expresar nuestros agradecimientos principalmente a las empresas por su continua colaboración en la remisión de información para la elaboración de las estadísticas de inversión directa, a las distintas instituciones públicas por la provisión de datos de empresas no financieras, a la Superintendencia de Bancos y de Seguros por el suministro de registro administrativo para las empresas financieras y a todos los medios de comunicación por la cobertura y ayuda en la difusión de los datos de inversión directa. Muchas gracias.